Gobierno colombiano y FARC acuerdan blindar jurídicamente el resultado de la negociación de paz. Acuerdo final de La Habana tendría rango de acuerdo especial y pasaría a formar parte de la Constitución. Como un golpe de Estado a la democracia colombiana, califica el expresidente Álvaro Uribe el acuerdo especial anunciado hoy por el gobierno y las FARC en La Habana. Destituida por 180 días la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Las riendas del país las toma el vicepresidente. La mandataria suspendida dice que no se rendirá. Canciller expresa su preocupación por la estabilidad política en Brasil y espera un debido proceso para la presidenta Dilma Rousseff. Colombia y otros 39 países reunidos en Londres se comprometen a llevar ante las Naciones Unidas la corrupción para tratarlo como un problema global. Está lista la reestructuración del ejército, primer paso del proceso de modernización que se cumplirá en los próximos 20 años. Corte Constitucional falla a favor de familias desplazadas en el caso de la Hacienda La Gloria. El INCODER asegura que no se trata de una ocupación inmediata y que iniciarán el proceso de adjudicación. Alerta por pico epidemiológico de enfermedades respiratorias con el inicio de la ola invernal. Ya van 155 muertos en lo corrido de este año. Análisis sobre el juego de Rosario y Nacional que está terminando. Por obra cierran el Campín 3 meses. Santa Fe y Millos jugarán en techo. Tunja será sede de recopa entre Santa Fe y River de Argentina. Chávez, el mejor colombiano en el Giro. Al final de la emisión, desde el lanzamiento de la nueva colección de 7-7, los espero para mostrarles estas propuestas. Y además pondremos la lupa sobre la reina Isabel II y el estilo que para bien o para mal ha impuesto la monarca. Buenas noches, estos son nuestros secretos de hoy. 1. Fallo de la Corte Constitucional abre polémica sobre la propiedad de la tierra. 2. Gran debate sobre la seguridad jurídica de la propiedad privada. 3. Por fin se supo qué es lo que trama el Partido Conservador encerrado hace 2 días. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Los negociadores del gobierno y las FARC anunciaron en La Habana que llegaron a un consenso sobre cómo van a blindar jurídicamente lo que se acuerda en la mesa de diálogos. Todo lo pactado será elevado a la categoría de acuerdo especial. Informe de nuestra corresponsal en Cuba, Anisley Torres. Las delegaciones del gobierno de Colombia y de las FARC informaron hoy a través de un comunicado conjunto una ruta expedita mediante la cual el acuerdo final de paz de La Habana sería elevado a acuerdo especial humanitario amparado en los convenios internacionales de Ginebra y que pasaría también a formar parte de la Constitución colombiana. De esa forma, las partes brindan seguridad y estabilidad jurídica para que el resultado de la negociación no pueda ser modificado ni cumplido a futuro. Después de 5 meses, gobierno y FARC vuelven a sentarse a la mesa de cara a los medios de comunicación para anunciar un nuevo acuerdo. Esta vez, los garantes del proceso explicaron la fórmula alcanzada para blindar el acuerdo final de paz y dieron lectura a los textos que se introducirán antes del 18 de mayo en un acto legislativo en el Congreso colombiano. En desarrollo del derecho a la paz, el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera constituye un acuerdo especial en los términos del artículo 3 común a los convenios de Ginebra de 1949. Con el fin de ofrecer garantías de cumplimiento del acuerdo final, una vez éste haya sido firmado y entrado en vigor, el anterior ingresará en estricto sentido al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante el periodo de implementación del mismo como parámetro de interpretación. El jefe negociador del gobierno consideró que lo pactado tiene grandes implicaciones que abre un nuevo camino hacia la consolidación de la paz sobre la base del más alto nivel jurídico. Se trata, en consecuencia, quiero decirle esto a los ciudadanos colombianos, de un acuerdo equilibrado que brinda seguridad jurídica a lo acordado, algo que conviene a todos. Algo que conviene a todos, a las FARC, al gobierno, a las víctimas e incluso a los responsables de los delitos. Seguridad jurídica y a la vez
se utilizan los mecanismos internos que impone el Estado de Derecho constitucional. Sin dudas, este nuevo paso aceleraría la negociación en los temas cruciales como dejación de armas y cese de fuegos bilateral y definitivo. También quedaría pendiente la refrendación, pero en este tema ya las partes acercan posiciones al hablar de una consulta popular como punto medio entre el plebiscito que propone Juan Manuel Santos y la constituyente que defienden las FARC. Desde La Habana, Cuba, Anisley Torres, CMI, La Noticia. El expresidente Álvaro Uribe calificó esta noche como un golpe de Estado a la democracia colombiana el acuerdo especial anunciado por el gobierno y las FARC y aseguró que se quiere elevar a rango constitucional la impunidad para el narcoterrorismo. El líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe, aseguró que el gobierno y las FARC pactaron en La Habana un golpe de Estado contra las instituciones y la democracia de Colombia. El gobierno y el grupo terrorista FARC, en golpe de Estado a la democracia, han acordado sustituir la Constitución colombiana para garantizarle plena impunidad al cartel de cocaína más grande del mundo. Resistencia civil pública, pacífica, argumentada y persistente para evitarlo o para seguir trabajando y derogarlo. Para el uribismo, el Congreso ha quedado como un simple notario de unos acuerdos que considera dañinos para el país. Se hace un trámite puramente formal en el que el Congreso se convierte simplemente en un notario que registra la voluntad y aprueba la voluntad de las FARC y del gobierno para incorporar a la Constitución Nacional el Acuerdo de La Habana mediante un mecanismo tramposo. La bancada uribista se opondrá a todo proyecto legal o constitucional que desarrolle los acuerdos de paz. El acuerdo especial humanitario que anunciaron hoy el gobierno y las FARC no es un tratado, sino un compromiso entre las partes en conflicto que será avalado y monitoreado por la comunidad internacional, según explicaron a CMI expertos en el tema. Héctor Riveros, uno de los asesores del gobierno que ayudó a preparar el acuerdo especial, explicó que el acuerdo humanitario no es un acuerdo entre estados. Es un acuerdo entre partes en conflicto. Eso está previsto en los acuerdos de Ginebra, en el protocolo de Ginebra, pero eso ni le da estado de beligerancia a la guerrilla, ni lo reconoce como un estado, ni lo reconoce como una parte de un conflicto que tiene reconocimiento internacional. Es decir, es un pacto que equivale a un tratado internacional y como tratado internacional en materia de derechos humanos entra a formar parte de lo que se denomina bloque de constitucionalidad. Yo estoy de acuerdo que si esa es una de las posibilidades jurídicas que se presentan, el acuerdo humanitario tiene una muchísima mejor presentación que un tratado. Se respeta el camino institucional democrático que tenemos, de manera que en principio me gusta lo que está pasando y claro, debe pasar por el Congreso. Vamos a apoyar el plebiscito y vamos a esperar que nos expliquen bien cuál es la idea de los acuerdos especiales. La semana entrante el gobierno y el Congreso adoptarán el acuerdo especial para integrarlo al texto de la reforma constitucional que tramita la Cámara de Representantes. Michel Temer asumió hoy como nuevo presidente interino de Brasil luego de que en la madrugada la mandataria Dilma Rousseff fue suspendida del cargo por el Senado. Temer, quien ya nombró a los 22 nuevos ministros, lanzó un mensaje de reconciliación y estabilidad. En Brasil se encuentra nuestra compañera Estela Jordi. Estela, buenas noches, adelante. Buenas noches, compañeras. El presidente interino ya ha designado su gabinete, con el que comandará el país por los 180 días que la mandataria Dilma Rousseff estará siendo investigada. En su primer día como presidente interino de Brasil, Michel Temer ha hecho un llamado a la unión y al diálogo nacional en momentos en que el país atraviesa un momento de crisis política. En mi primera palabra ao povo brasileiro é a palavra confiança. Confiança nos valores que formam o caráter de nossa gente, na vitalidade da nossa democracia. Y dedicó unas palabras para la suspendida presidenta Dilma Rousseff. De declarar meu absoluto respeito institucional à senhora presidente Dilma Rousseff. Não discuto aqui as razões pelas quais foi afastada. Quero apenas sublinhar
a importância do respeito às instituições. Temer, quien venía desempeñándose como vicepresidente de Rousseff, ha logrado salir de las sombras como hasta hace unos meses aseguraba sentirse en el gobierno, pues señalaba que su cargo era decorativo. La asunción de Temer se da luego de que esta madrugada el Senado decidiera iniciar un juicio político contra la presidenta. Sim, 55. Tras más de 20 horas de discusión, 55 de los 81 senadores votaron a favor de iniciar un juicio a Rousseff, mientras 22 votaron en contra. Se transforma no suporte decisivo do impedimento. 3 no se presentaron y el presidente del Senado no votó. Está instaurado o processo de impedimento por crime de responsabilidade, suspensa das funções de presidente da República. Un total de 71 legisladores presentaron durante la maratónica sesión sus argumentos. Inmediatamente la mandataria fue notificada de su suspensión por 6 meses, que se cumplirían el próximo 7 de noviembre. Rousseff reiterou que el juicio en su contra es un golpe de Estado. O que está em jogo no processo de impeachment não é apenas o meu mandato. O que está em jogo é o respeito às urnas, a vontade soberana do povo brasileiro e a Constituição. Cabe decir que sobre Temer pesa una solicitud de juicio político y también podría ser investigado por su presunta corrupción en el caso Petrobras. Esta es toda la información desde Brasil. Estela Jordi para CMI, La Noticia. Estela, gracias. Para la canciller María Ángela Holguín, la situación que se vive en Brasil es preocupante por la estabilidad del vecino país y lo que representa para la región. La canciller María Ángela Holguín se declaró respetuosa del juicio político que el Congreso de Brasil abrió a la presidenta de ese país, Dilma Rousseff. Es una preocupación por la estabilidad de Brasil. Brasil es realmente para la región es muy importante. Creemos que hemos trabajado muy bien con el gobierno de Dilma. Confió en que el proceso político a Rousseff sea de acuerdo con la constitución de ese país y no afecte las relaciones entre Colombia y Brasil. La ministra Holguín inauguró en Barranquilla una casa lúdica en el barrio La Paz, en el suroccidente de esta capital. Hoy finalizó en Londres la cumbre contra la corrupción. Colombia y 39 países llevarán a Naciones Unidas una propuesta para que sea combatido globalmente este flagelo. Nuestra enviada especial Franci Sepúlveda desde Londres con ampliación de esta noticia. Franci, buenas noches. Así es, muy buenas noches. 40 líderes mundiales se reunieron aquí en Londres para hablar sobre un problema que es ya global, la corrupción, donde también se comprometieron a mejorar esas políticas para la lucha contra este problema que afecta a millones de personas en el mundo. El mandatario colombiano destacó las medidas contra la corrupción acogidas por 26 países en esta cumbre, por ejemplo, la restricción de la movilidad de las personas acusadas de corrupción o extinción de dominios sin previa sentencia judicial. También habló de un proyecto de ley para proteger a los denunciantes de corrupción. No esperar a las sentencias para poder extinguir el dominio de los bienes producto de la corrupción. El presidente Santos dijo que los países participantes se comprometieron a llevar a las Naciones Unidas el tema de la corrupción. Que Naciones Unidas adopte una convención, ojalá en la Asamblea General del año entrante. Los líderes mundiales como el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, el primer ministro británico, David Cameron y otros hablaron de mejorar esas políticas para la lucha contra la corrupción que le cuesta anualmente al mundo, a la economía, cerca de $2 billones. Las actividades delictivas literalmente destruyen los Estados-nación porque contribuyen al narcotráfico. El presidente Juan Manuel Santos, al término de su jornada en Londres, donde participó en la Cumbre Mundial Anticorrupción, se refirió a la suspensión de su homóloga Dilma Rousseff. Hacemos votos para que la institucionalidad democrática del Brasil se preserve. Y así finaliza este cubrimiento especial desde Londres, Inglaterra, con la cámara de Holman Maldonado. Franci Milena Sepúlveda, CMI La Noticia. Franci, gracias. El Ministerio de Defensa anunciará en los próximos días una reestructuración del Ejército dentro del plan de modernización de la institución y la preparación para el posconflicto.
Los movimientos implican la creación de nuevos comandos encargados de temas como la formación del pie de fuerza, preparación para amenazas cibernéticas y protección del medio ambiente. El ejército deberá mejorar sus capacidades para enfrentar a todos los grupos que no se acojan a la paz o a las disidencias. Habrá nuevos manuales que contemplan exigencias superiores en educación para ascender. Los nuevos comandos son el de transformación del ejército del futuro, que asumirá el general Fernando Pineda. El Estado Mayor de Operaciones lo asumirá el general Gabriel Pinilla. El Estado Mayor Generador de Fuerza lo asumirá el general Leonardo Pinto y el Estado Mayor de Operaciones lo asume el general Ricardo Jiménez. La Corte Constitucional dio un año al gobierno para que identifique a las familias beneficiarias e inicie el proceso de adjudicación de 1.200 hectáreas baldías del predio La Gloria, en el sur del Cesar. La hacienda es de propiedad del empresario Germán Efromovich, quien desarrolla en la zona un importante proyecto de cultivo de palma. La Corte Constitucional protegió los derechos de los campesinos reclamantes de la Asociación Colombiana Horizonte, que tenían una disputa histórica para la recuperación de cerca de 1.200 hectáreas ubicadas en la Hacienda La Gloria, en el sur del Cesar. El Alto Tribunal anuló las resoluciones del INCODER del año 2015 y ordenó que se continúe con el proceso de recuperación de baldíos indebidamente ocupados. Dichas resoluciones dejan sin efecto decisiones anteriores que determinaron que en la Hacienda La Gloria existían al menos 1.200 hectáreas baldías. La Corte Constitucional le concede un año a la Agencia Nacional de Tierras para que inicie el proceso de identificación de las familias beneficiarias y realice el proceso de adjudicación de los territorios baldíos. La Corte le ordena a la Superintendencia de Notariado que cancele el título de propiedad a nombre del empresario Germán Efromovich, quien actualmente desarrolla un megaproyecto productivo de palma. El empresario compró estas tierras al exministro Carlos Arturo Marulanda, procesado por paramilitarismo y por el desplazamiento de familias en esta zona del país. El INCODER en liquidación anunció que cumplirán el fallo. Ya en ese mismo proceso, la Corte le había dicho a los campesinos que respetaran la propiedad privada, y si, como tú me comentas, hay que hacer un proceso agrario, hasta que no se termine ese proceso agrario, las cosas tienen que seguir tal cual están hoy. La Corte ordena a la Contraloría que investigue si se incurrió en un detrimento patrimonial por el tiempo en que estas tierras estuvieron en manos de privados. La primera precandidatura presidencial para el 2018 fue anunciada hoy por el senador Juan Manuel Galán, que la presentará mañana ante el Congreso del Liberalismo, que se reúne este fin de semana en Bogotá. Juan Manuel Galán, hijo del sacrificado Luis Carlos Galán, anunció que quiere llegar a la presidencia de la República. Para trabajar por unas ideas de renovación, de cambio, de transformación, de una nueva sociedad en Colombia, para hacer las reformas que el posconflicto va a necesitar y para que los colombianos finalmente podamos ganar la paz. Galán va a proponer al expresidente César Gaviria como director único del liberalismo. Se necesita un César Gaviria que, como liberal, con su autoridad, con su jefatura natural que tiene en su condición de expresidente, defienda el interés nacional del Partido Liberal. Juan Manuel Galán aceptó que podría unirse con el partido de la U, al que considera muy cercano al liberalismo. Veo a la U como un partido que tiene una identidad claramente liberal, en donde yo creo que podemos ponernos de acuerdo sobre un mecanismo que nos permita definir un candidato único. Galán critica el silencio del vicepresidente Germán Vargas frente al proceso de paz. Hay alerta por el pico de enfermedades respiratorias que se están presentando por el inicio de la ola invernal en el país. En lo corrido de este año ya van 155 muertes. Enfermedades respiratorias que van desde gripas leves hasta neumonías y bronquitis graves ya han causado muertes en este 2016. A la fecha se han registrado, y según datos del Instituto Nacional de Salud, 155 muertes de menores por infección respiratoria aguda. Por invierno el contagio de estas enfermedades aumentará, por eso hicieron sus recomendaciones. Mientras las personas están enfermas, lavado de manos, y especialmente en los colegios y en los jardines infantiles, cuando hay niños enfermos, pues lo recomendable hasta donde sea posible es no mandarlos. Para el virus de la influenza está la vacuna. Si tiene gripa es mejor que acuda a una cita prioritaria, pues es más rápido y se expone a menos infecciones. El Papa Francisco inició hoy el camino para que las mujeres puedan ser diaconisas. El pontífice aceptó la creación hoy de una comisión que estudie la posibilidad de que las mujeres puedan volver al papel que alguna vez cumplieron en la Iglesia en el pasado. Entre sus tareas como diaconisas están las de impartir los sacramentos del bautismo y el matrimonio, aunque tienen vedada la presidencia de la Eucaristía, la confesión y del resto de sacramentos.
El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, sostuvo que el país requiere con urgencia de una reforma tributaria estructural ante las necesidades fiscales por la caída en los precios del petróleo en el mercado internacional. Para la Asociación Nacional de Empresarios es indispensable que el gobierno defina la fecha de erradicación de la reforma tributaria estructural con el fin de iniciar la discusión de la misma por parte de los diferentes actores de la economía nacional. Nosotros hemos hecho un llamado para que ojalá logremos tener la tributaria realmente presentada al Congreso el día 20 de julio y ojalá lográramos de aquí hasta el 20 de julio dar un debate completo. El dirigente sostiene que es urgente la aprobación de la reforma este año por las necesidades fiscales del país. La necesidad fiscal es muy grande, todos lo sabemos. Colombia no solamente perdió los 23 billones de pesos que se pierden de la renta petrolera, sino que además tiene unos compromisos importantes que cumplir, incluyendo compromisos relacionados con el posconflicto. Por la crisis del sector petrolero, el gobierno dejó de recibir más de 25 billones de pesos. Cor Magdalena aseguró que hay 3 firmas interesadas en sacar adelante el proyecto de navegabilidad del río Magdalena, evaluado en 2,5 billones de pesos. Esto ocurre horas después de que la constructora brasileña Odebrecht cediera gran parte del proyecto por falta de recursos. Aunque la firma brasileña cederá la mayor parte de su participación en la sociedad encargada de ejecutar las obras de navegabilidad del río, Cor Magdalena dijo que el proyecto está garantizado, pues ya hay firmas interesadas en su ejecución. No se va a cambiar nada de lo que dice el contrato, solamente entra un nuevo jugador que le va a dar oxígeno a Odebrecht en vista de sus problemas reputacionales que ha tenido. Tienen un mes más para entregar el verdadero cierre financiero al 11 de junio. Otros alegan que el proyecto no es viable. Es un proyecto que nació sin diseño adecuado, es decir, sin factibilidad técnica, nació sin factibilidad económica. La obra tiene un costo de 2,5 billones de pesos. El principal índice de las acciones que operan en la Bolsa de Valores de Colombia cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,13% a 1.351 puntos. La acción de Isagen fue la que más subió con una valorización de 5,90% a 4.130 pesos. La acción de Preferencial Avianca fue la que más cayó con una pérdida de 0,47% a 2.125 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Colcap al movilizar más de 88.000 millones de pesos. El sistema financiero colombiano reportó ganancias en el primer bimestre del año. Indicadores económicos del día en CMI. De acuerdo con el reporte de la Superintendencia Financiera, del total de las utilidades del sector, los bancos ganaron más de 1.6 billones de pesos pese a la difícil coyuntura actual. En vista de los choques externos que Colombia ha enfrentado en términos de petróleo, en términos de los commodities, términos de tasa de cambio, pues creemos que es un gran logro crecer a este ritmo. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 2.934 pesos con 88 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.820 pesos y la venden en 2.850 pesos. Un euro cuesta 3.347 pesos con 40 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 30 centavos. El azúcar se transó en 16,95 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $46 con 30 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.420 pesos. Las propuestas más destacadas de la temporada se resumen en la colección que después de comerciales podrán apreciar desde 7-7 y un ícono de moda al estilo inglés, la reina Isabel II es escrutada con nuestro ojo fashionista. Ya nos vemos. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde la nueva flagship store de la firma colombiana 7-7 en el norte de Bogotá, en donde además se presenta la nueva colección. Con las últimas tendencias del diseño internacional, pero hecho en Colombia, 7-7 le apuesta a una colección en la que la noche se convierte en el mejor momento para lucir chic. Es una colección muy moderna, con un twist minimalista. El negro es el color principal, como toca en esta ropa de fiesta. Después les vamos a mostrar el resto de la colección, que incluye una cápsula de Latin Glamour, de la mujer sofisticada latina inspirado en Cuba, una cápsula victoriana y también todo nuestro mundo de denim y de ropa más fresca y más casual.
los cortes láser que brindan texturas y geometrías, el popular escote en los hombros, tan femenino y sexy a la vez, los estampados, los encajes, un universo de formas y siluetas que se adaptan a diferentes estilos. El denim sigue imponiéndose en looks completos, en el que los complementos y accesorios dan el toque a los atuendos. Moda juvenil, pasamos a la moda que ostenta una nonagenaria, pero no cualquiera. La reina Isabel II ha sabido crear un estilo en el que el color es el protagonista. Así lució la reina Isabel II en su más reciente visita a China. Un traje fucsia, su tradicional sombrero a juego y guantes. Y en días pasados, para su cumpleaños número 90, portó un vestido color verde pistacho. Las personas mayores poco usan colores y dependiendo de la persona, dependiendo de la tonalidad de piel, del color de pelo, el color es muy lindo, utilizar color es muy chévere y es un don que pocas personas tienen. La elección de colores a veces responde a decisiones más allá de la moda. Tengamos en cuenta que la reina Isabel escoge su atuendo y escoge el color de lo que va a utilizar dependiendo de la ocasión. Por ejemplo, para los Juegos Olímpicos ella no podía utilizar ciertos colores que tuvieran que ver con la bandera de ningún país. Entonces utilizó este traje de color melocotón, por ejemplo. Las colecciones Otoño-Invierno 2016 de Chanel y Gucci parecen haberse inspirado, como pueden ver, en la monarca más longeva del mundo. Su Majestad, según los expertos, ha creado su estilo, sobre todo basado en las tonalidades fuertes que elige para su vestuario, casi siempre monocromático. Morado, naranja, amarillo, azul, aunque con pocas variaciones en el diseño, pues para otros este es su uniforme. Traje hasta la rodilla, abrigo correspondiente, sombrero, guantes y sus infaltables joyas. Un buen prendedor al lado izquierdo de su pecho. Plúmenes, los velos y los maxi vestidos. Así se reinterpreta la moda romántica hoy. La moda es reinvención. Y en esta oportunidad los maxi vestidos se convierten en la prenda consentida de los diseñadores, pero con una propuesta más vanguardista, coqueta, vivaz y llena de elegancia. La idea es resaltar la sensualidad de la mujer, vienen mucho líneas verticales, hombros descubiertos, cintas, todos tienen un toque artesanal. Y los zapatos siguen siendo el accesorio preferido de las mujeres. Estas son las tendencias que se imponen para esta temporada. Tienen fuerte las sandalias cerradas, los tacones no tan altos, bajitos, metálicos, colores pasteles, el verde y el rosado son protagonistas. La moda es cambio, una fuente imparable de transformación. Playboy ha elegido a su nueva Playmate. En esta ocasión una afroamericana es la seleccionada. La modelo y actriz Eugenia Washington es la tercera mujer afroamericana en ser nombrada la conejita Playboy del año. Ella estará en la próxima portada de la publicación, que desde hace algunos meses decidió dejar de mostrar desnudos en su tapa. Washington se unió al famoso grupo de modelos de la casa de Hugh Hefner en diciembre de 2015. En ese mes fue nombrada la chica Playboy del mes. También es recordada por su participación en el reality de modelaje America's Next Top Model. La modelo tiene 31 años y recibirá como premio un carro deportivo y 288 millones de pesos, además de ser contactada con otras prestigiosas firmas de moda. En la presentación de la nueva colección de 77 me despido desde la nueva flagship store de esta firma colombiana, deseándoles que tengan una muy feliz noche. Nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Fallo de la Corte Constitucional abre polémica sobre la propiedad de la tierra. Gran debate sobre la seguridad jurídica de la propiedad privada. 3. Por fin se supo qué es lo que trama el Partido Conservador encerrado hace 2 días. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. La Corte Constitucional, al fallar hoy contra la propiedad actual de la Hacienda La Gloria, en el sur del Cesar, abrió una polémica judicial sin precedentes. El conflicto sobre esa tierra data de muchos años atrás. Era propiedad del exministro Carlos Arturo Marulanda, quien denunció invasiones en el predio. Grupos paramilitares entonces tenían campamentos para defender la propiedad al servicio de Marulanda, quien está investigado por paramilitarismo.
Aún hoy Marulanda defiende la legitimidad de su propiedad en ese entonces. Cierto es que muchos invasores fueron desplazados y Marulanda está siendo procesado. El actual propietario mayoritario de Avianca, Germán Efromovich, compró la finca que se llama La Gloria. Un grupo de campesinos agremiados en la organización Horizonte interpuso una tutela ante la Corte Constitucional para reclamar derechos sobre una porción de la hacienda que consideraron territorio baldío que había sido ocupado por ellos, quienes afirman que fueron desplazados bajo la propiedad de Marulanda por el jefe paramilitar Juancho Prada, aparentemente contratado por Marulanda. La Corte hoy falló en el sentido de que 1.200 de las 6.000 hectáreas eran terrenos baldíos y, en consecuencia, le otorga al gobierno un plazo de 1 año para que identifique y adjudique las tierras baldías a los desplazados bajo Marulanda. 2. En el caso de Germán Efromovich, como propietario actual de la hacienda, la Corte reconoce que actuó de buena fe. Un magistrado le reveló a un agente 001 que ninguno de los cargos por desplazamiento de antiguos ocupantes fue formulado contra Efromovich, sino contra los antiguos propietarios. Como quien dice, Efromovich compró la tierra con pleito incluido. La votación en la Corte hoy fue de 6 contra 1. Los magistrados Alejandro Linares y Jorge Pretel se abstuvieron. Luis Guillermo Guerrero votó a favor. ¿Qué le espera ahora a Germán Efromovich? Como la Corte dio 1 año de plazo para devolver un tramo de la hacienda, seguramente presentará un recurso de nulidad. El caso es muy complicado porque la Corte tendrá que aclarar lo siguiente. ¿Cómo responderá el Estado por las inversiones hechas de buena fe? ¿Quién pagará las mejoras como siembras de palma y otros productos en el predio? ¿Qué se debe hacer con el empleo que se vulnera con el despido de más de 1.000 trabajadores al servicio de la actual empresa? ¿Tendrá o no derecho la empresa actual a que el Estado pague las mejoras previamente a la entrega de la tierra si la sentencia es confirmada? ¿Puede ejercer derecho de retención, es decir, mantener la tierra hasta cuando se paguen las mejoras? ¿Qué tal el lío que se armó y la puerta que se abre para pleitos similares? 3. El presidente Santos regresará de Londres en las próximas horas y encontrará un problema político con el Partido Conservador. La bancada de senadores y representantes del conservatismo está molesta, por no decir furiosa. No se siente bien correspondida por apoyar al gobierno enfrentándose al directorio nacional. Los congresistas conservadores han estado ausentes del trabajo legislativo esta semana porque se han reunido para fijar la estrategia frente al gobierno. Les molesta que perdieron el Ministerio de Agricultura y se quedaron sin dirigir instituciones de ese sector. En la nueva Agencia de Desarrollo Rural que reemplazó al INCODER, se sabe que será designado Jorge Hechem de la U. Y en el Banco Agrario, que también ha estado bajo la dirección de conservadores, fue designado el liberal Luis Enrique Duzán. Los conservadores fueron a la Casa de Nariño y le expusieron sus molestias al secretario de la Presidencia, Luis Guillermo Vélez. Tenemos el vaso rebosado porque nos quitan instituciones y se las dan al liberalismo que proclama que ya no pertenece a la unidad nacional, dijo a un agente 001, un molesto integrante de la bancada del conservatismo. Esperan que el presidente Santos, tan pronto regrese, alivie esta situación. Desean que el propio presidente les informe si va a hacer compensaciones en los próximos nombramientos que están a la espera en la reorganización del gobierno. Es el clásico reclamo del novio costeño a la novia. Eche, ajá, yo te doy, y tú, nada. Hasta mañana, que descanse. El senador del Partido Liberal, Juan Manuel Galán, anunció esta noche en Pregunta Yamid su precandidatura presidencial. ¿Usted lo apoya? Sí, 25%. No, 75%. Hasta aquí las noticias. Nos vemos mañana como siempre en CMI La Noticia. No se muevan, ya viene hashtag.